las prédicas, no soy capaz de llevar el mensaje del Señor si no es Él a través de mí. Y bueno, le entrego este tiempo. Así que, Señor, te doy gracias, Padre, porque sabemos que eres tú, Padre, en todo momento y en todo tiempo, Señor, manifestándote a través de nosotros. Pongo mi boca, mi mente, todos mis sentidos, Señor, todos mis dones y talentos a tus pies para que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Te doy gracias, Padre, por este mensaje. Abre los oídos espirituales de la iglesia, Señor, para que reciban esta palabra de parte tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este mensaje lo he titulado Nuevo Año, Nueva Vida. Y esto es muy común, que nosotros empecemos un año y empezamos con las metas. Este año empiezo a caminar, empiezo la dieta, empiezo el gimnasio. Voy a empezar este año, sí, voy a hacer eso que nunca he hecho. Y a veces no lo hacemos. O empezamos enero, mira, a mí me da risa porque enero es la época donde las 4 avenidas más se llenan. Y tú vas viendo enero full, eso no puedes ni caminar, te tropiezas con la gente caminando, pero en lo que toca febrero, empieza a bajar, marzo, menos, y así cuando está a mitad de año ya casi ni se ven personas caminando las 4 avenidas. Pero esa es nuestra naturaleza. Tenemos que aprender a cómo es nuestra naturaleza para poder contrarrestarla. Porque la idea no es que, bueno, esa es nuestra naturaleza y qué vamos a hacer, así nos quedamos, empezamos el año muy bien, pero vamos perdiendo energía hasta que llegamos a fin de año que ya casi sin energía, arrastrándonos ahí. Y no, pues, no debe ser así. Nosotros tenemos que conocer nuestra naturaleza para ir contrarrestándola. Siempre tenemos que ir, andamos constante en una lucha contra nuestra naturaleza. Hoy voy a basar esta prédica en un pasaje de la Biblia que es mi preferido. Cuando empecé a predicar en la iglesia, Soria me preguntó, oye, ¿cuándo vas a predicar de Nicodemo? A mí me apasiona este pasaje. Y les cuento que, bueno, no sé cuántas prédicas tengo ya, y no había predicado nunca de Nicodemo, el Señor no me lo había puesto. Pero hoy, como vamos a hablar de un nuevo comienzo, en un nuevo año, el Señor me puso, es el momento de que prediques de Nicodemo. Y yo, wow, por fin, gracias. Y bueno, vamos a buscar el pasaje que está en Juan 3, del 1 al 12. Y dice así, la versión como de costumbre es la NBI. Y dice así, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Para empezar, estamos hablando de que era un dirigente. O sea, no era el que abría y cerraba la puerta de la sinagoga, era una persona de influencia dentro de los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús. Primero, de noche. ¿Por qué de noche? Porque tenemos que posicionarnos primeramente en los tiempos. Eran unos tiempos donde ya se venía gestando la traición a Jesús. Se venía gestando que Jesús había sanado a muchos enfermos, predicaba que era el Hijo de Dios, perdonaba pecados, y este hombre, Nicodemo, se interesó, reconocía ya, porque la próxima palabra que viene en lo que les estoy leyendo dice, visitar a Jesús y le dijo, Rabí. Al llamarlo Rabí lo reconoce como un maestro. Reconoce que Jesús era alguien que venía de Dios. Entonces le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él lo primero que hace es reconocer la grandeza de Jesús, siendo alguien importante. Estamos hablando de que tener una posición dentro del judaísmo le da jerarquía, le da posición económica, le da muchos beneficios dentro. Aparte que había un respeto de Roma hacia los líderes porque
Roma no quería meterse con el judaísmo para tener el pueblo contento. Entonces, había un respeto, había una posición, pero él vino y le dijo, lo primero que le dijo, Rabí, reconozco que eres un maestro, porque las cosas que tú haces, si no estuvieras con Dios, no las puedes hacer. Wow, tú dices, este hombre reconoció enseguida quién era Jesús. De veras te aseguro, le dice Jesús, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que cómo responde Dios a ese saludo de Nicodemo, a ese reconocimiento de que le hace Nicodemo a Jesús. Le dice, le da un gran secreto. El que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el judaísmo venían bajo una gracia, que era la ley, era el pacto, no bajo una gracia, bajo un pacto que era la ley. Ellos no sabían, no reconocían primeramente a Jesús como que había sido, era el Mesías. Entonces, ya él acá, en esta primera frase, le cambia totalmente y le está demostrando que viene una nueva negociación, un nuevo pacto, una nueva estrategia de Dios hacia los hombres. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que por más que el hombre intentaba cumplir la ley, le era imposible. Entonces, lo primero que le dice es algo nuevo totalmente, diferente a lo que este hombre importante en el judaísmo, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, eso no existía en ningún lado. ¡Wow! ¡Qué impacto de haber sido para Nicodemo que Jesús le salió con esto! Le dijo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? Le respondió Nicodemo. Porque él no entendía de qué nacimiento estaba hablando Jesús. O sea, era insólito que un hombre conocedor de las Escrituras, conocedor de la relación que tenía el pueblo judío con Dios, entendiera un nuevo nacimiento. Entonces, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer ese hombre? O sea, él se hizo esa pregunta y dijo, bueno, ¿qué viene a plantear Jesús a nosotros de un nuevo nacimiento? Volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer. Y aquí viene y le dice Jesús nuevamente, yo te aseguro, quien no nazca de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces él hace una diferenciación acá de dos situaciones totalmente separadas. Un nacimiento del agua y un nacimiento del espíritu. ¿Qué significa el nacimiento del agua? ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos del vientre de nuestra madre y nos desarrollamos en el líquido amniótico, en agua. Entonces, él le diferencia que hay un nacimiento corporal y hay un nacimiento espiritual. El que viene del agua y el que viene del espíritu. Y después viene y como que esta frase la completa con la siguiente que dice, el que nace del cuerpo, que es lo primero que dijo que era el agua, cuerpo es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de lo que haya dicho. Tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús. O sea, aparte les dice, porque imagínense una persona que conocedora del Antiguo Testamento y vienen y salen con esto, queda
extrañado, sorprendido. No sabe de qué está hablando Jesús. Nuevo nacimiento. ¿Qué es esto? Si yo lo que necesito es seguir la ley para gozarme con Dios en el futuro y hacer el sacrificio para el perdón de los pecados. Ellos venían encajonados en ese pacto que Dios había hecho con ellos a través de Moisés. Pero fíjense lo que pasa. Después le dice, no te sorprendas. No te sorprendas de lo que te estoy diciendo, dice. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si les he hablado de estas cosas terrenales y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Él de una vez le dice que no se sorprenda, que el viento sopla y va de un lado a otro y nadie sabe de dónde viene. Más no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí porque lo sentimos. Entonces, después le dice, ¿cómo van a entender si le hablo de las cosas terrenales y no las entienden? Imagínense si le hablo de las celestiales. El tema de un nuevo inicio es reconocer que nosotros somos dependientes de Dios. Así como este hombre importante se va a ver qué le dice Jesús. Y recuerden que Nicodemo fue uno, después de este encuentro con Jesús, se fue un convertido. Él empezó a seguir a Jesús, a escondidas. ¿Por qué? Por su posición. Y fíjense que todo tenía un propósito, porque Nicodemo al final reclama el cuerpo de Cristo, después en la cruz. Entonces, tenía un propósito, por su envergadura él pudo, ¿sabes? El cuerpo de Cristo no lo van a lanzar a las fosas comunes donde lanzaban los cuerpos de los que crucificaban, sino que él lo reclamó y lo pudo enterrar en un sitio donde, si no hubiese sido así, no hubiésemos podido reconocer que Cristo resucitaba, porque se hubiese perdido el cuerpo. En cambio, él, y la profecía decía que él iba a ser enterrado en un lugar de ricos, nuevo para él. Nosotros en este tiempo que estamos iniciando este año y reflexionando un poco en lo que Nicodemo y Jesús compartieron, es poder poner en práctica lo que sucedió ahí. Un nuevo nacimiento. Nosotros estamos en un nuevo año en donde están naciendo nuevos proyectos en nosotros. Nuevas metas. Fíjense que el testimonio que vimos hoy decía, no está mal equivocarse. ¿Cuántas veces dijo él que Thomas Jefferson se erró antes de que el bombillo inventara la bombilla? 1000. Y en la 1001 fue donde... Así estamos nosotros en nuestras vidas. Así estamos nosotros en la iglesia. Estamos en un proceso de dar pasos y ver esto funciona, esto no. Este 2022 va a ser un año de mucho crecimiento. Pero estamos en ese proceso. ¿Qué es lo que le quiero dar este mensaje con respecto a Nicodemo también? Fíjense que Nicodemo, con todo y que no entendió lo que Jesús le puede haber dicho, él creyó. Porque te aseguro que él se fue, ¿sabe? Dándole a la cabeza, bueno, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué se trata ese nacimiento espiritual?
En su mente se fue pensando en todo eso. Así nosotros este año tenemos que permitirnos que la palabra de Dios nos vaya guiando, nos vaya dando ese paso a paso. Que cada vez que nosotros tengamos un encuentro con la palabra, sea un encuentro de una guía. De que por más que no nos resultó, hicimos un evento, le pusimos corazón, vinieron pocas personas. Nuestra expectativa era llenar el foro. Pero sabemos que estamos en un nuevo nacimiento, en un crecimiento. El crecimiento es como el de la vida. Somos niños, vamos dando pasos, vamos gateando, vamos dando el pasito, después vamos dando otro paso. Y así hasta que podemos correr. Así le pasó a Nicodemo. Él se fue ese día pensando en eso que le había dicho Jesús, ese nuevo nacimiento. Pero al final, el que estaba con Jesús con su cuerpo, ¿quién era? Era Él. Este año nosotros vamos a vivir muchos cambios, vamos a vivir muchos proyectos, vamos a dar muchos primeros pasos en muchas áreas. Pero tenemos que ser como Nicodemo. Vamos a seguir caminando con Cristo. Nicodemo lo confrontó de noche ahí, pero después estuvo ahí en la muerte con él. Estuvo ahí pidiendo su cuerpo. O sea, estuvo cuando estaba Jesús en la gloria. Lo reconoció como rabí, pero también estuvo en la caída. Él no sabía qué iba a pasar después. Les aseguro que Nicodemo dijo, Señor, se acabó esto. Era el Mesías. ¿Qué pasó? Pero estuvo ahí. Estuvo en la caída. Estuvo en el momento en que seguramente nadie daba medio por el cristianismo. En ese momento, para muchos, el cristianismo había muerto. Había sido un fracaso. Había sido uno de las 1000 fracasos que había tenido. Pero venía, en 3 días, venía el 1001. La resurrección. Lo que ningún hombre había hecho en la historia humana. Que era resucitar de entre los muertos. Porque él había resucitado a Lázaro. Pero hay muchos más. Ese es uno de los que podemos. Pero ellos volvieron a morir. Pero Jesús no. Y la prueba fue, un tiempo después de la resurrección, ascendió. Y tenemos un Dios vivo. Un Dios que prometió acompañarnos en cada paso, en cada decisión, en cada prueba, en cada momento, en cada falla que vamos a tener. Porque como vimos en el testimonio, el problema no es la falla. El problema es la actitud que nosotros pongamos a la falla, a la caída, al error. A mí un pastor me dijo, se vale equivocarse. Y dije, tiene razón. Porque es que somos humanos. El problema no es equivocarse. El problema es tener la confianza que Dios nos está con nosotros y de que si esa caída o esa falla o ese error que Él permitió que sucediera es porque de ahí viene un aprendizaje. De ahí viene una corrección al propósito que Dios ha puesto en nosotros. Fíjense una cosa, Él comentó que vivir una vida sin propósito es vivir una vida sin rumbo. Si tú no tienes un propósito claro en tu vida, si tú no sabes hacia dónde el Señor quiere que camines, es como caminar sin rumbo. ¿Qué pasa si yo mañana te consigo caminando en Valencia? ¿Para dónde vas? No sé. Pero ¿tienes algún...? No tengo nada que hacer. Van a decir que estás loco. Se volvió loco el hermano. Pues así
no debemos ser nosotros en el caminar con Cristo. Nosotros tenemos que tener claro qué desea el Señor para con nosotros. ¿Hacia dónde quiere que? A veces Él te pone el propósito, pero nosotros no estamos dispuestos a caminarlo. A veces nos cuesta decirle, Señor, heme aquí. Yo creo que a Nicodemo le pasó. Se fue ese día, pero después él entendió el propósito de Nicodemo. Porque Nicodemo tenía un propósito en la vida de Jesús y tenía un propósito de él. Porque les aseguro que fue parte vital del crecimiento de la iglesia en la iglesia primitiva. Entonces estaba leyendo un artículo y decía que el diezmo en el Nuevo Testamento no se menciona porque los primeros pastores de la iglesia primitiva eran judíos. Y para los judíos el diezmo es algo que no hay que hablarlo, no hay que decirlo. Eso está desde que nacen, ellos saben lo que tienen que hacer. Fueron enseñados con las escrituras lo que tenían que hacer. Como aquel joven que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cúmplelo. Lo hago desde niño. Desde niño fue enseñado a hacer eso. Ah, bueno, entonces deja tu dinero, dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre no pudo con eso. Pues así nos pasa a veces a nosotros. El Señor nos dice, tienes que nacer de nuevo, no te sorprende lo que te estoy diciendo. Haces cosas grandes en tu vida, pero en el momento en que te toca y te dice, ven acá, necesito de ti. Ya va, es que tengo una reunión ahorita a las 5, o ya va, no puede ser mañana en la mañana, yo tengo mañana en la mañana un chance, pero es que hoy estoy ocupado, bueno, hoy, ¿cuántos no les ha tocado la puerta? ¿Cuántos no están en el grupo de la iglesia? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos escuchando la palabra? A otros dirán, no, yo la escucho después por YouTube, cuando tenga tiempo, entre la semana. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos al Señor, heme aquí? Así como Nicodemo le dijo en la cruz, heme aquí, Señor, deme tu cuerpo. Deme su cuerpo porque yo me lo llevo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a estar ahí en la cruz de Cristo, esperando que saquen el cuerpo, que suelten el cuerpo para quedárnoslo? Si a veces nos cuesta un domingo poder ir a un servicio, poder alabar al Señor. A veces nos cuesta, a veces sí venimos, pero nos cuesta llegar temprano. Nos cuesta orar. Nos cuesta ver una necesidad de un vecino y decirle, vecino, vente, vamos a cenar. ¿Cuántas veces nos cuesta? Imagínense este caso, que hoy fueras Nicodemo y tienes que pedir el cuerpo de Cristo. ¿Estaríamos ahí? ¿Estaríamos dispuestos a ser el blanco de todos? ¿Por qué Nicodemo está pidiendo el cuerpo de Jesús? ¿No será que es uno de ellos? ¿Ustedes creen que no pasó? Sí pasó. Sí pasó. Pero él estuvo dispuesto. Entonces, en este año que está iniciando el día de hoy, debemos tomar en consideración eso que pasó con Nicodemo. Un nuevo inicio, un nuevo nacimiento. Eso tiene, un nuevo nacimiento embarca mucho, embarca en la parte espiritual, pero también que nosotros debemos, para poder estar prestos al Señor, debemos ser hombres nuevos, hombres dispuestos, hombres que dejan, como se los dije en la prédica del miércoles, que estábamos hablando un poco de cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿tú me amas? Pedro no fue capaz de decirle, te amo, le decía te quiero. ¿Por qué?
Porque Pedro sabía lo que contraía decirle a una persona, te amo. Y en este nuevo año debemos tener el propósito de decirle a Jesús, te amo, Jesús. Te amo, Señor. Y estar dispuestos a caminar de la mano con Él. Dispuestos a que cuando Jesús necesite a un siervo, la mano tuya sea la primera que está ahí para atender al llamado.